Bueno, todo ocurrió el 16 de enero de este año. La policía se da cuenta ya tarde en la noche que en la avenida del Ejército, frente a un semáforo, había una camioneta estacionada casi en la mitad de la pista, y digo, en la avenida Salaberry con Pershing. Y digo estacionada porque la policía se percataba que estaba ahí en medio de la pista, que el semáforo cambiaba de rojo a verde y que la camioneta simplemente no se movía. Al acercarse encontraron al conductor dormido sobre el timón, pero dormido. Cuando lo interceptan y le dicen, oiga, señor, el sujeto se da a la fuga. Intervienen finalmente, lo hacen pasar por el dosaje etílico 1.79 de alcohol. El tipo estaba borracho, ebrio, o sea, sobrepasaba cualquier límite. La verdad es que infracciones por todos lados. ¿Quién era el señor que luego se puso sabroso con la policía? Empezó a amenazar, a decir yo soy fiscal y a mí por qué me detienen y qué se creen. El doctor Marco Antonio Cárdenas Cruz. ¿Le suena el nombre? ¿Le suena quién es el fiscal Cárdenas Cruz y qué investigaciones tiene a su cargo? Que Fernando Díaz le cuente todo en detalle en el siguiente reportaje. Era la madrugada del pasado lunes 16 de enero cuando un vehículo de la policía, al mando del suboficial Luis Enrique Armijo Cortés, recorría las calles del distrito de San Isidro en un patrullaje de rutina. La calle estaba desierta y la ciudad dormía. Sin embargo, a la altura del cruce de las avenidas Salaberry y Pershing, algo llamó poderosamente la atención de los policías. El semáforo estaba en rojo y una moderna camioneta marca Kia se encontraba detenida a mitad de la pista. Cuando la luz del semáforo cambió a verde, el vehículo en cuestión seguía estacionado y es entonces que los policías de la comisaría de San Isidro deciden intervenir al sospechoso vehículo. El señor ha estado detenido. Ya. La avenida Pershing con Salaberry. Ya. Ahí se ha quedado dormido. La policía decide entonces interrumpir el sueño del conductor que presentaba signos de ebriedad, y esto fue lo que pasó. Al momento de avisarle del hecho, se comporta de forma altanera y, desobedeciendo las órdenes del efectivo policial, se dio a la fuga, esquivando los vehículos que se encontraban en circulación a excesiva velocidad. Lo que vino después, según esta denuncia policial, fue una implacable persecución a este chofer que terminó siendo detenido varias cuadras más arriba en la avenida Peset. El parte dice que de ahí se ha fugado, se ha despertado y se ha ido, pues. Y la han alcanzado en la puerta de su casa. Ha sido intervenido en estado de ebriedad. Se le ha pasado su dosaje etílico, ha salido positivo. El parte policial indica que en todo momento el chofer se negó a identificarse, además de amenazar en tono altanero a los efectivos que lo intervinieron. Pero ¿quién era este hombre en completo estado etílico que de manera prepotente se negaba a revelar su identidad y oponía férrea resistencia a la policía? Recién en la comisaría de San Isidro se supo que se trataba de Marco Antonio Cárdenas Ruiz, 41 años y de profesión abogado. Una autoridad, al estar involucrado en todos estos incidentes, merecía, ¿no?, que esos hechos se den a conocer, porque realmente él es una persona que supuestamente está llevando una investigación y debe conducirse, ¿no?, de una manera intachable, ¿no? El dosaje etílico arrojó positivo con un índice de 1,79 y según la tabla de alcoholemia, Marco Antonio Cárdenas Ruiz presentaba un elevadísimo estado de embriaguez con reflejos alterados, reacción lenta, poca capacidad visual y deficiente atención. El dosaje etílico, claro, positivo con 1,7, eso es riesgo para su vida, es no conducir, es suspensión del brevete. Y por eso no estoy conduciendo, no puedo manejar, y yo acepto, sí, cometí un error y lo estoy aceptando. Ha estado manejando ebrio, o sea, borracho, y ni siquiera borracho, borrachazo. Ante la gravísima infracción, la policía lo multó con 1.925 soles y le retuvo el brevete por 3 años. El caso no tuvo ribetes de escándalo, quizás porque la policía ignoraba la investidura del alcoholizado personaje. Todo ha quedado grabado en las cámaras del patrullero inteligente y resulta que Marco Antonio Cárdenas Ruiz es un conocido fiscal provisional responsable de emblemáticas investigaciones. El fiscal Marco Antonio Cárdenas Ruiz es el fiscal que estuvo llevando por
un espacio de más de una semana, ¿no?, ha hecho diligencias en el caso de la investigación a la primera dama. Fue el periodista Juan Carlos Chamorro de Diario 16 quien reveló el 7 de febrero esta gravísima denuncia y entrevistó incluso a los policías involucrados. En el Ministerio Público, en la mesa de partes, me dijeron de que el señor Marco Antonio Cárdenas Ruiz estaba investigado, denunciado en la primera Fiscalía Provincial de Tránsito por conducir en estado de ebriedad. Sin embargo, días después, el fiscal en un conocido diario señaló que había sido víctima de un reglaje por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia. Y él da a entender que esta información, ¿no?, se la han facilitado a los medios, o sea, prácticamente a nosotros, a Diario 16, porque le están haciendo reglaje. ¿Para qué? Para desprestigiarlo, darle como una especie de escarmiento por lo que él supuestamente está siguiendo una investigación importante, como es el caso de la primera dama, ¿no? Nosotros nos comunicamos vía telefónica con él y esta fue su sorprendente respuesta. La intervención fue a la puerta de mi casa cuando yo estaba entrando y efectivamente he aceptado haber conducido el paseo los argentinos, nunca me negué a nada. Policía dice que usted se dio a la fuga, que tuvieron que perseguirlo varias cuadras. ¿Tienes la denuncia completa? Sí, la policía dice que usted pues estuvo incluso pues de manera un poco prepotente y altanera, los trató de mala manera, es lo que dice el parte policial. Yo me he identificado completamente, está todo mis datos. Usted se quedó dormido en el cruce de Salaberry con Pershing. No. ¿Conoce entonces su error? Claro. Como Ya. tú dices, es un error hasta para mi propia vida. Ya. Yo tengo hijos chicos. Sin embargo, doctor, días después, cuando se le pregunta, usted dice que ha sido víctima de un reglaje. ¿Usted ha tratado de hacer pasar ese incidente como si fuera un reglaje de la DINI? No, nada que ver, eso ha sido mucho antes. El magistrado, al no reconocer que se dio a la fuga, estaría faltando de manera vergonzosa a la verdad, sobre todo cuando existen papeletas, denuncias y documentos que demuestran la comisión del delito. Por si fuera poco, según la web del SAT, no ha pagado aún los 1.925 soles de la multa por conducir ebrio. En un país donde los accidentes de tránsito cobran la vida de miles de personas, la mayoría por culpa de conductores ebrios, que un fiscal intente burlar la ley y dé el mal ejemplo, no solo supera la peor de las estadísticas, sino que es un pésimo precedente. Ojo que no se cuestiona los casos en los que está trabajando este fiscal y que lo que ha hecho Fernando Díaz al final del reportaje en su remate es efectivamente en lo que debemos coincidir todos. Es un fiscal, el llamado a ser el que respeta las leyes escrupulosamente, porque es en manos de estos fiscales en los que caen precisamente otros choferes ebrios como él que tienen que ser sancionados. ¿Con qué cara y con qué sangre en la cara puede un fiscal que maneja totalmente borracho, que se resiste a la autoridad, que se da a la fuga, con qué autoridad moral puede venir a sancionar y a pedir cárcel para otros irresponsables que se convierten en potenciales asesinos al ponerse borrachos detrás del volante? ¿Con qué cara? ¿Con qué autoridad moral? Salir con la justificación de que esto es un operativo de la DINI porque yo estoy haciendo la investigación de tal persona o de tal otra, la verdad es que es vergonzoso. Si es tan valiente para borracho ponerse detrás del volante, que de la misma manera asuma su responsabilidad y no es suficiente con decir, sí, yo asumo y pido disculpas. Eso no es suficiente. De hecho, el caso ha sido tan delicado y tan polémico que la Junta de Fiscales en el Ministerio Público podría, y está evaluando la situación, podría separarlo, porque esto es escandaloso. Él es el llamado a respetar la ley y a ser el representante de la misma. Cambiamos de tema y vamos con lo que les he anunciado. Los videos que se le ha encontrado a esta red de pedofilia son monstruosos, porque no hay otra palabra para describir lo que hacían estos sujetos. Roberto Carlos Champion Tarazona, que además vestía el hábito del Señor de los Milagros porque formaba parte de la 9ª cuadrilla de cargadores del anda del Señor de los Milagros. Él era el líder de una red de pedofilia que se dedicaba a captar a niños
de edad tan tierna como los 6 años para grabar videos pornográficos con guiones a pedido además y para luego distribuirlos en América Latina y en Europa. Una industria que mueve anualmente más de 12.000 millones de dólares. A esto se dedicaban estos pervertidos, a captar al que podría ser su hijo, su sobrino, un amigo, el hijo de un amigo o de un conocido. ¿Por dónde? Por las redes sociales. ¿Sabe usted con quién se conecta su hijo? ¿A quién considera su amigo? ¿Con quién se encuentra? ¿Y cómo podría terminar siendo víctima de estos salvajes? Lorena Ormeño se lo cuenta en el siguiente reportaje. Es la página 10. Si por cada hoja hay 84 videos pornográficos, hay como mínimo 840 videos pornográficos con menores de edad que involucran a esta red. ¿De cuántas veces te ha agarrado? Más de 20. ¿Más de 20 veces ha estado contigo? Sí, sí. ¿Cuántos años tiene Manuel? 9. Víctor. Yo creo que por ahí, o 10. ¿Y Álvaro? Yo creo que tenía 13 o 14. ¿Está consciente de lo que han hecho? Son las víctimas y victimarios de un delito sin perdón de Dios. Destruir la inocencia en pantallas y compartir esa depravación con el mundo. Sigue, estoy grabando, sigue. Esta noche, en Día D, la historia oculta de la captura del hombre que usó un hábito para esconder su costumbre más pervertida y hacer una industria de la producción de películas peruanas de pedofilia. ¿Tú reconoces que eres pedófilo? Realmente no lo era, simplemente esta persona fue la que me incitó un poco más. Y los rostros de la depravación que aún caminan por las calles acechando a nuestros hijos. Una luz amarilla ilumina la habitación donde este hombre va escogiendo tranquilamente un ángulo para su cámara. El aparato va registrando un estrecho espacio a puerta cerrada donde aparece una cómoda desordenada, un equipo de sonido y también un televisor que esa tarde tiene un papel protagónico. En su pantalla aparece una caricatura. La cámara se mueve otra vez para revelar que al frente, en una cama, el espectador es un niño desnudo que no está solo. Esa fue la última película que Edwin Fernández grabó antes de ser capturado por la policía. El último sometimiento sexual a un niño de apenas 9 años que era solo uno más en un pequeño ejército que Fernández y 2 cómplices habían montado para crear una productora peruana de películas de pornografía infantil usando exclusivamente a niños varones. Pedófilos entre los que estaba nada menos que un miembro de una cuadrilla del Señor de los Milagros. Roberto Carlos Champion Tarazona. ¿Por qué estás detenido? Por tocamientos indebidos a menores. ¿Cuántos menores? 2, 3. Pero antes de su captura, Edwin Fernández, Jesús Tolentino Najarro y Roberto Champion Tarazona actuaban con total impunidad, captando víctimas en internet o entre niños ambulantes de Caraballo. Precisamente un policía de la comisaría de Santa Isabel notó un comportamiento extraño en un pequeño vendedor. Pasaba horas y horas en internet para luego desaparecer con un adulto de mirada turbia. Solo bastó hacer las preguntas correctas para saber qué pasaba. Se tuvo la información de que unas 2 personas venían captando a menores de edad por el Facebook con unos seudónimos. Policía de Investigaciones de la Comisaría de Santa Isabel entró a esos Face, a esa cuenta, simulando ser otras personas y algunos menores también. Tal es así que se tuvo coordinación con uno de ellos y ofrecía a un menor de edad. El primero en ser ubicado fue Jesús Tolentino Najarro. Tenía una cuenta oficial con sus iniciales donde se presentaba como un estudiante universitario, padre de una niña de 5 años y devoto creyente en Dios. Mi pasado Dios conoce y lo que estoy sintiendo ahora. Pero su personalidad perversa estaba oculta bajo el nombre de Carlos Arévalo Mendieta, la cuenta que utilizaba para citar, violar y grabar a sus víctimas. Una de ellas, un niño de 11 años que había captado a los 8, fue quien ayudó
a capturarlo. Eran las 4 en punto de la tarde cuando el policía llegó a esta esquina de las calles Chimpuocyo y Universitaria en Caraballo, a la espera de Carlos Arévalo, como se hacía llamar este sujeto en redes sociales. 10 minutos después, un hombre de unos 30 años venía por esta calle acompañado de un pequeño de unos 10 años, llevando consigo una mochila con el más abominable contenido. Se trataba de Jesús Tolentino Najarro y su víctima. ¿Qué aspecto tenía el niño? Como todo niño, es un niño inocente por la edad, ¿no? Un niño menudo de tamaño, 1,20 m de estatura, delgado y temeroso, ¿no?, ante la presencia de otras personas extrañas. Quería aducir de repente ese momento que era un familiar, pero ya no, ante los hechos que ya se habían suscitado en las conversaciones previas por internet y ante el registro personal que se le hace in situ, se le encuentra material pornográfico. No pudo mentir. Llevaba encima centenares de videos de niños manteniendo relaciones sexuales con hombres adultos, todos rotulados para ser enviados a diferentes partes del mundo. Entre ellos el detrás de cámaras de su negocio, Pedofilia Producciones. En este video de 5 minutos aparece el mismo Tolentino junto a un niño y 2 sujetos más, uno detrás de la cámara. Parece ser la preparación de su pequeña estrella para grabar su película. La chamba es fácil. Tú vas a hacer tú agarras los muebles, ¿entiendes? Para su entrenamiento, Tolentino llevaba con él un folder donde cargaba parte de su trabajo. Ahí tengo un video porno. Como se encontraron centenares de sus depravadas películas con guiones y diálogos retorcidos. Videos con 7 niños diferentes, el menor de 6 años. Pero Tolentino no era el único actor. También aparecía un hombre que en Facebook se hacía llamar Manuel Samamé y que sin mucha resistencia cayó en la trampa de la policía. Mi primo está interesado en y yo quiero a otro, Te vamos a pagar bien. Entre los dos hacen trío. ¿Y tú qué harás? Filmaré. Manuel Samamé fue capturado la noche del 14 de enero, pero su nombre real era Edwin Fernández Fernández, productor, actor y también distribuidor de otras miles de películas. Es un delito lo que han hecho ustedes. ¿Están conscientes de lo que han hecho? ¿Cuánto tiempo te dedicabas a esto? Recién nomás, hace medio año. Hace medio año. Hace medio año. Tú sabes que lo que está hecho es algo execrable lo que está hecho. Aceptas tu delito tú. ¿Y usted, señor? Tranquilo. ¿Hace cuánto tiempo usted? Soy consciente, 1 año. ¿Cómo así lo captura? ¿Qué son pirañitas, vendedores, ambulantes? Pones un comentario en el Face y si te responden, aceptas, si no, no. Aparte de eso, ustedes lo prostituyen a los niños. Pero ahí se ve que le dice que va a cobrar a otra persona, que eso que el otro. Pero no sé si lo está prostituyendo, pero el chico quiere su comisión. Pero fue la aterrada declaración de una de las víctimas lo que dio la pista del presunto cabecilla. Una inocente confesión de un niño que, creyéndose culpable de todo, tenía miedo de enfrentar a su madre. ¿Qué le digo a tu mamá? Entonces, ¿qué le digo? Tú me llevas. Ya, entonces siéntate. Ya, entonces colabora y dime la verdad, ¿ya? Ya. ¿De qué tiempo ya lo conoces a...? Jesús se llama, ¿no? Sí. ¿De cuántas veces te ha agarrado? Más de 20. ¿Más de 20 veces ha estado contigo? Sí, sí. ¿Te da dinero o algo? ¿Te compra ropa? ¿Algo? ¿Qué te compra? Su amigo Beto. ¿Beto es el gordo? Sí. Beto era un nombre repetitivo entre las víctimas, un sujeto grueso y de andar pausado que grababa y participaba activamente en los videos y que finalmente fue identificado como Roberto Carlos Champion Tarazona, abogado y miembro de la 9ª cuadrilla del Señor de los Milagros. Llegamos a dar con una de sus direcciones de su domicilio, ¿no? Y al ir a hacer la identificación plena para poder ponerlo inmerso en la investigación, y ante la notoria síntomas de nerviosismo y de esta persona se le hace también un registro personal y se le encuentra a él también material pornográfico. Al volver, la sórdida historia que se escondía detrás de un inocente hábito morado. ¿Cuánto le dabas cada vez que tenías relaciones con él? Solamente le daba el pasaje o a veces íbamos a comer algo o 20 soles.
el millonario negocio internacional en pleno auge. Existe un mercado en el que los agresores sexuales le piden a quienes lo van a producir qué tipo de historia o qué tipo de agresión o qué tipo de persona o qué tipo de escenario quieren. Y también conozca los rostros de la perversión que aún faltan capturar. Regresamos con la segunda parte, pero antes quiero comentarles sobre lo que me pasó ayer en la noche. Estaba haciendo un crucigrama y me quedé con algunas palabritas que no podía resolver. ¿Saben quién me ayudó? Bueno, mi hijo Marcelo. Él buscó rápidamente en la web y consiguió la respuesta en 1 minuto. Y es que con internet no sabes todo. Por eso este regreso a clases contrata internet de Claro de 8 megas más telefonía fija a un precio increíble. ¿Cuál es? Pues infórmate llamando al 0800 00555. Pausa y volvemos aquí en Día D. Esta noche en Día D, la investigación que desbarató una mafia de pedófilos que, robándole la inocencia a decenas de niños peruanos, producía y comercializaba monstruosos videos y películas. ¿Cuánto le dabas cada vez que tenías relaciones con ellos? Le daba el pasaje, o a veces íbamos a comer algo, o 20 soles. Quédese en Día D.